Durante varios años en Estados Unidos, la tasa de interés era casi cero. Entonces, ¿qué ocurría? Las tasas de interés para créditos hipotecarios era muy baja, del 3%. La tasa de tarjetas de crédito era bajita, de 4, 5, 6%. Y todas las tasas eran bajas y la gente vivía feliz en un mundo de fantasía. Porque el Banco Central, que es la Reserva Federal, a raíz de la crisis de 2008 y para acá, decidieron mantener tasas bajas para que se estimulara la economía. El dinero muy barato, la gente pedía prestado, lo podía pagar sin mayor problema, y pues una economía creciendo y todo el mundo feliz, tasas de interés tan bajas que la bolsa de valores era una gran opción porque invertía uno el dinero y ganaba mucho más que con un pagaré bancario, etcétera, etcétera. Sin embargo, las cosas están cambiando. La inflación, que fue del 8.6 el mes pasado en Estados Unidos, está golpeando muy duro. Las bolsas de valores están desplomadas por la incertidumbre hacia el futuro. ¿Y qué está haciendo el Banco Central? Subiendo tasas de interés para encarecer el dinero, encarecer el crédito y tratar de enfriar la economía y con eso bajar la tasa de inflación. Hoy, la Reserva Federal aumentó la tasa por 0.75%, por 3/4 de punto porcentual, cosa inaudita, Luis Miguel. Creo que creo que haces un muy buen resumen. Mucha gente que ha estado acercándose a este tema, lo primero que dirá es, a ver, ¿cómo? Están haciendo tanto alboroto por un aumento de 75 puntos base, 0.75, que deja la tasa en 1.75. En parte tienen razón quienes literalmente preguntan por qué tanto alboroto. Hay que recordar, solo para completar la película que traes, si ponemos la tasa que quedó contra la inflación, en Estados Unidos la tasa sigue siendo negativa casi 7 puntos porcentuales. Ahí está el problema. ¿De dónde viene el nerviosismo en los mercados? De que se da por hecho que vendrán otros aumentos similares y que serán tantos aumentos como sean necesarios para efectivamente pegarle a la inflación. Hay que recordar, la inflación a estas alturas en Estados Unidos, en México y en el mundo también es un tema político. Para el gobierno de Biden no hay una opción de llegar a la elección en noviembre con la tasa de inflación que trae, que es la más alta desde los tiempos de Jimmy Carter. ¿Por qué menciono Jimmy Carter? Porque para muchos estadounidenses es el presidente que más se parece a Biden, básicamente una persona con buenas intenciones, pero muy débil. En todo este contexto, el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal lo que hace también es anunciarnos aumentos de tasas de interés en el resto del mundo. El Banco de México va a subir la tasa, se da por hecho que mínimo son estos 75 puntos base, probablemente tenga que ir más lejos para mandar claramente el mensaje desde México que se va a mantener la competitividad de las tasas frente a Estados Unidos. Siempre que hay aumento de tasas de interés, las bolsas de valores reaccionan mal. Reaccionan mal por lo que decías tú. Mucha gente contrataba crédito para comprar acciones, pero contrataba créditos con tasas cercanas a cero. Los famosos unicornios que a mucha gente les llama la atención, empresas que sin haber generado todavía utilidades valen $1,000 millones o más, pues tenían que ver con un régimen casi de dorado de costo cero del dinero. Si un negocio no da intereses, pero gana por porcentaje de mercado, participación, pues puede sostenerse si el dinero no vale nada. Si el dinero empieza a costar 2, 3, 4 puntos porcentuales, pues vamos a ver cuántos de esos negocios sobreviven. Un tema que preocupa mucho acercándonos a México es, no hay vez que la Reserva Federal haya tenido una política agresiva de tasas de interés, que no haya habido turbulencias en México y que no haya habido una crisis en un país emergente.
Esa es la historia reciente del mundo y no tiene por qué ser diferente. ¿Qué quiere decir turbulencias para México? Pues que el tipo de cambio difícilmente se va a mantener quieto. Hay que recordar el tipo de cambio, el peso, se movió de 19.66 el jueves de la semana pasada a 20.65 hasta ayer. Desde que se anuncia la decisión de la Reserva, hay una reducción del precio del dólar expresado en pesos, que lo único que nos dice es la gente que invierte ya había dado por descontar esta decisión. ¿Cierto? Falta ver qué hace el Banco de México la semana que entra y sobre todo falta ver cuántos aumentos más tiene la Fed y qué tan eficaces son para contener la inflación. Muchos dudan que el aumento de tasas sirva porque tenemos una inflación que está vinculada con la invasión Rusia-Ucrania, está vinculada con malas cosechas, en parte por la crisis de olas de calor en regiones productoras, por disrupciones en los chips. Entonces, la gran pregunta es, está muy bien subir las tasas de interés, acabar con el mundo de fantasía, pero el objetivo es domesticar o golpear a la inflación y la gran pregunta es si esto va a ser suficiente. Es la pregunta de siempre, si va a ser suficiente o si no va a ser demasiado, a tal punto que congele la economía. Marco. Y más que todo, debemos de entender que esto va a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias en sacrificar el crecimiento del país, lo que significa menos empleos en un momento muy difícil, principalmente a la gente de menores recursos, probablemente temporalmente un movimiento en los precios de algunos alimentos básicos que se suman pues a este fenómeno internacional, lo cual significa pues la gente más de menores ingresos o que prácticamente viven en informalidad la van a seguir pasando muy mal. Es lo que ocurre cuando hay tasas, hay elevación, pero es que la inflación también es muy criminal, sí, y no perdona a nadie, Marco. Sí, totalmente. Luis. Y leía yo que las declaraciones de Jerome Powell, las que se dan después del anuncio de la Fed, generaron incluso mayores reacciones en los mercados que el propio anuncio de la Fed, ¿no? Como decía Luis Miguel, parece ser que este anuncio ya se había anticipado por los mercados y fueron las declaraciones de Jerome Powell las que generaron más, ¿Qué declaró para la gente que no está enterada? ¿Qué declaró? Al parecer dejó entrever entre líneas, más bien dejó ver entre líneas que no iban a aumentar en un punto completo las tasas en los siguientes anuncios, ¿no? Que estos anuncios seguirían siendo en la medida de lo que han venido siendo en los últimos, por lo menos en este y en el anterior, y eso al parecer desalienta a los mercados que estaban esperando el anuncio de un punto completo. Por así fue como algunos analistas lo han estado interpretando, que fueron las reacciones que se generaron a partir de las declaraciones de Powell. El consenso en Estados Unidos es que iban a aumentar 0.75 y se cumplió con el consenso de los analistas. Y ahorita que tú te referías, Luis Miguel, de que la gente dice, ¿por qué se alborotan? Oye, del 1 al 1.75 es un aumento bestial. Totalmente. Y creo que lo decías bien al empezar este bloque. Lo que los mercados están procesando es el fin del dinero a costo cero. El que probablemente haya sido el mejor banquero central del mundo, un hindú, Raghuram Rajan, decía en 2010, 2011, ojo, estamos frente a un experimento de política monetaria a escala global que no sabemos cómo va a terminar. No solo son las tasas cero, son la inyección de dinero a la economía. Para quien crea que esto solo ocurrió en México en tiempos de Echeverría, bien,